Reciban un saludo a todos los alumnos. Vamos a iniciar con la clase de ahora de la ficha familiar. Yo soy Julio Patasca, médico de familia y comunidad. Trabajo en el Centro de Salud Oliva Castro y es una ficha familiar que es adaptada de la ficha nacional del 2015. Nosotros tenemos esta ficha regional o local, como hemos podido indicar, es hecha acá adecuada porque nosotros tenemos un sistema informático y porque también hemos venido trabajando ya desde hace muchos años con unas fichas parecidas. Entonces, para adaptarla a nuestra realidad, la hemos trabajado, pero sin perder lo que indica la nacional. Esta ficha tiene, como ustedes ven, el establecimiento donde se van, donde se desarrollan las actividades. Nosotros acá en el Micro que tenemos 5 establecimientos, entonces se marcaría ahí el número de ficha familiar que también se determina por las características que el establecimiento indica, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos sectores, 100, más de 100 sectores, tenemos manzanas o cuadras en la zona urbana y también tenemos las direcciones y también acá colocamos de acuerdo a nuestra nomenclatura. En los datos generales, bueno, en la ficha familiar tenemos datos generales, tenemos composición familiar, tenemos movimiento migratorio, tenemos identificación de riesgos y daños, ¿no? Aquí tenemos, en los datos generales, agrupamos apellido del grupo familiar, que generalmente es el apellido de los hijos, el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Estos datos que me van a considerar acá son datos básicos de la familia para nosotros poder trabajar con ella. La religión, qué religión es. Aquí en la cuarta hoja tenemos nuestra nomenclatura, que ahí se pueden basar de esta primera parte de datos. Raza, generalmente mestiza, el idioma el español, familia para calificar para el CIS, a que se coloca CIS o sí o no. Si es CIS o si es SAO, generalmente ahora estamos trabajando con el CIS. La localidad, en qué localidad se encuentra, el sector, qué sector está dentro, si estamos sectorizados, porque como les decía, tenemos 100 sectores, esos 100 sectores se coloca si ese sector puede ser el nombre o puede ser el número, ¿no? 9, sector 9, es MOX en el caso de nuestra sectorización. Dirección, algo en la zona urbana son con calles y la zona periurbana, rural, trabajamos con urbano marginal con manzanas y lotes. Punto de referencia para identificar si está cerca una ladrillera o un grifo, se coloca una referencia, ¿no? Tiempo de residencia en el domicilio actual, cuánto tiempo vive en este domicilio, porque bueno, hay que conocer a la familia, de repente de toda la vida, o de repente recién están llegando, y traen de dónde viven, dónde vivieron antes, para ver la parte cultural, la parte de costumbres que puedan traer. Días y horarios para la visita la familia nos dice qué día está propensa o es está más desocupada la señora o el señor para que nosotros poder trabajar la visita, ¿no? Los datos que nos puedan dar, el celular o teléfono que nos puedan brindar para poder llamarlo, el correo electrónico, tiempo de acceso al establecimiento y medio de transporte. El tiempo de acceso al establecimiento desde su casa al establecimiento, cuánto demora y en qué medio de transporte vienen. Generalmente acá vienen en mototaxi y demoran 5, 10, 15 minutos, o vienen a pie, cuánto tiempo. Y los números integrantes, acá tenemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y si hubiera alguna que también se marca. Esto es para los datos generales. Para la composición familiar tenemos los datos de los integrantes de la familia. Se coloca primero, aquí en el número 1 vamos a colocar el padre, o generalmente es el jefe de familia, o la madre, de acuerdo a cómo lo perciban los hijos o los integrantes de la familia. Entonces, apellidos, acá se va a colocar el primero, el jefe de familia, apellidos y nombre, número de historia clínica, DNI. Generalmente en nuestros establecimientos ya el DNI es igual al número de historia clínica, pero en algunos otros establecimientos no pasa eso. Se va a colocar la edad debajo de M si es varón, entonces debajo de M si es mujer, debajo de F su edad. Día, fecha de nacimiento, el estado civil, el parentesco con relación al primer integrante, ¿no? El jefe de familia, grado de instrucción, qué grado de instrucción tiene, actividad, qué actividad tienen, qué condición es estable, eventual, también está en la nomenclatura en la cuarta hoja. Seguro, si tienen el CIS, salud, cualquier otro, el otro, cualquier otro tipo de seguro que puedan tener. Riesgos y daños, los riesgos y daños se van a identificar. Estos riesgos y daños de acá, nosotros los vamos a colocar de la parte 4, identificación de riesgos y daños, donde están los riesgos generales, los riesgos de la niña, del adolescente, del joven, adolescente joven, del adulto mayor, y lo vamos a colocar, como ustedes acá ven, hay numeritos. Por ejemplo, si este señor es un adulto, pero puede tener una conducta sexual de riesgo, entonces 32, se coloca 32. Puede tener una hipertensión,
hipertensión 59, se le coloca 59. Se le puede tener asma 61, asma se coloca 61, o puede tener un riesgo, entonces por ejemplo sin evaluación nutricional, sin vacunas, entonces sin vacunas es 3, entonces se le colocará el 3. Entonces aquí la persona va a colocar sus riesgos y sus enfermedades que tienen, por ejemplo el 3, el 60, el 61, de acuerdo a que tiene. Y de repente los riesgos van a modificarse porque de repente ahorita lo encontramos sin vacuna, pero dentro de 6 meses o al año ya tiene la vacuna, entonces ahí hay para 2 periodos se cambia, pero la enfermedad generalmente no se va a cambiar, entonces la enfermedad tenemos que trabajarla, tenemos que controlarla. Esto entonces acá se coloca el papá, la mamá, luego los hijos de mayor a menor, y luego si hay otro integrante, un abuelo, una tía, se colocan como en los casilleros después de haber terminado con los padres y con los hijos de la familia. El movimiento migratorio es si uno de los, por ejemplo, algún padre se va a trabajar afuera de la ciudad, 15 días, un mes, entonces integrante, padre, motivo, trabajo, lugar, se va a Cajamarca, periodo, cada 15 días en el mes, entonces hay que tener en cuenta eso. Mortalidad, si hubo una persona que murió antes, por ejemplo, en el 2020, en este caso en el 2021 o en el 2020, por el papá, la mamá, un hijo, por COVID, por ejemplo, queda y la causa. Pero puede ser también por hipertensión, puede ser de repente por un infarto, puede ser por una neoplasia, también se va a colocar la causa, porque nos va a ayudar a trabajar con la familia sobre eso. Y acá se acudió a un establecimiento en los últimos 3 meses, ¿sí o no? ¿Por qué? Si de repente por un motivo de consulta, ahora por COVID, ¿dónde asistieron? Al Centro de Salud Oliva Castro, a otro centro, se coloca sí, por qué motivo diagnóstico fue y a qué establecimiento acudió. De repente esto es para ver, ¿no? Si es mi jurisdicción, si las personas tienen que trabajar acá, tienen que venir a mi establecimiento, pero no vienen, van al otro establecimiento, pero ¿por qué no vienen? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y la cuarta parte es identificación de riesgos y o daños. Estos riesgos y o daños que nosotros vamos a tener acá hay unos riesgos generales, por ejemplo, sin paquete de atención integral, sin paquete de atención o paquete incompleto, sin vacunas, sin evaluación nutricional, para todos, estos son generales, sedentarismo, exposición solar o pueden tener discapacidad. Todos los integrantes pueden tener, esto es general para todos. Y acá ya vienen los riesgos individuales por curso de vida. La niña, acá los niños tienen esto, puede estar sin suplementación de sulfato ferroso o incompleta, menor de 6 meses sin lactancia materna exclusiva, sin CRE o incompleto el CRE, sin niños sin DNI, sin sesiones de estimulación temprana, y aquí se coloca el número, ¿no? Adolescentes o joven, acá también tenemos una lista, adulto mayor tenemos una lista, y esta de mujer, el 40 y el 41 abarca para adolescente, joven, adulto y adulto mayor, si no tienen papá Nicolau o sin despistaje de cáncer de mama. La gestante tiene gestante, también es un riesgo, y puérpera sin control o incompleto. Otros riesgos, tos y flema por más de 15 días, alergias a medicamentos, entonces eso también se coloca en este cuadro de riesgos y daños. Daños o enfermedades, y acá tenemos los riesgos o daños o enfermedades, y tenemos los riesgos en salud. Aquí tenemos gestante, niño menor de 1 año, niño de 1 a 4 años, VIH-Sida, tuberculosis, hipertensión, diabetes, anemia, y ahora estamos agregando acá en este que está en blanco, COVID. Entonces, estos son los riesgos que tenemos. Entonces, si tenemos una familia con COVID, vamos a tener que hacerle su seguimiento. Si es un paciente con anemia, tenemos que hacerle seguimiento por 6 meses. Si es un paciente con hipertenso, tenemos que hacerle cada 3 meses. Si es un paciente con VIH, sabemos que vamos a tener que tener control cada mes o cada 3 meses para ver cómo van sus controles. Y si es gestante, tenemos que tener, o sea, se convierten en riesgos que nosotros tenemos que trabajar con estas familias que tienen a estos integrantes con algún tipo de riesgo. Luego tenemos la ficha de datos de la familia, ¿no? Los datos de la vivienda, ¿no? Datos económicos, estado primero algunos datos de la familia y algunos datos también de la vivienda. Estado civil, si es viudo, soltero, divorciado, entonces acá vamos a marcar y acá tenemos un puntaje. Grupo familiar también 7 a 8 miembros, 5 a 6, vamos a marcar y vamos a colocar el puntaje. Igualito, la tenencia de la vivienda es alquilada, invasión o propia, abastecimiento, cómo se abastecen del agua, eliminación discreta, disposición de basura, energía eléctrica, nivel de instrucción de la madre, ocupación del jefe de familia, ingresos familiares mensuales, ¿no? Acá se va a poner por 1.000 y al final estos 1.000 soles, se va a colocar acá 1.000 soles, entonces va a ser menos de 550, de 550 a 1.100, entonces aquí marcaríamos 100.000, marcaríamos acá y es un puntaje de 4. Número de personas por dormitorio, hay que ver cuántas personas hay, cuántos integrantes, por ejemplo 6, si tienen 2 dormitorios, 6 entre 2, 3 por dormitorio, entonces sería 3, entonces un puntaje de 2. Servicios en el domicilio, teléfono, internet, cables, lo que tienen. De acuerdo a esto, sumamos este puntaje y me va a dar, si es del 11 al 23, es bajo riesgo socioeconómico. Si es de 24 al 33, mediano riesgo socioeconómico. Y si es de 37 a 50, alto riesgo socioeconómico. Y aquí también tenemos pobreza monetaria, que es de acuerdo al INEI, saca si es extremadamente pobre, pobre extremo o pobre, ¿no es así? Pobre extremo, pobre, no pobre.
En la vivienda, qué tipo de material hay que marcar, pero con el puntaje son para esto, para que me dé el riesgo socioeconómico. Material del piso, material de la pared, material del techo, aspectos del hogar, si equipo de si tienen equipo, refrigeradora, tienen algún tipo de transporte, automóvil, motocicleta, acá se coloca así. Tienen la cocina cuenta con eliminación de humo, aquí también se coloca así. Combustible para cocinar, leña, carbón, bosta, querosene, etcétera. Conservación de los alimentos a temperatura ambiente, refrigeradora, también se coloca así para ver las características. Tenencia de animales sí tienen y sí tienen vacunas. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, es sí, tienen mascotas, perros, pero ¿tienen vacunas? Sí o no. ¿Cuenta con mochila de emergencia? Sí o no. ¿Cuenta con botiquín de emergencia? Y así. Y algún riesgo que tienen la casa, la vivienda con infraestructura de riesgo, describir qué riesgo, de repente no tiene rampas, no tiene, no sé, hay algunas cosas que nosotros identificamos en las casas. Luego estos son los riesgos de vivienda, pero también tenemos los riesgos comunitarios, riesgos de entorno, del entorno, del medio ambiente y riesgos en familia. Inundaciones o lluvias hay que marcar, basural junto a la vivienda hay que marcar, inservibles junto a la vivienda hay que marcar, derrumbes o huecos hay que marcar, humos, ruidos, depósitos de agua no tapada, pandillaje, delincuencia, alcoholismo, nosotros esto. ¿Por qué aquí tenemos riesgos de entorno o comunales que también les podemos llamar, sin desagüe, vectores o mosquitos? Y riesgos en familia, deficiencia de saneamiento básico, nivel socioeconómico bajo, ingresos no monetarios como mendicidad, donaciones, apoyo municipal, ingreso monetario estatal como programa juntos, dificultad con la ley de algún integrante de la familia, mujer sola como jefe de hogar, familia disfuncional, crisis familiar. Entonces nosotros tenemos que marcar. ¿Por qué esto? Porque ya vamos a tener el riesgo personal, el riesgo familiar y el riesgo comunitario. Cuando nosotros vamos a hacer la visita, vamos a entregar vamos a hacer el PAIFAM, el Plan de Atención Integral a la Familia. Ese Plan de Atención Integral a la Familia incluye tres ejes: el eje personal, el eje familiar y el eje comunitario. Entonces, si es en el caso de que una familia tenga, por ejemplo, una crisis familiar o es familiar disfuncional o es dificultad con la ley, nosotros vamos a tener que ayudarlo vía el psicólogo, vía el médico de familia, con terapias, algún tipo de terapia familiar, cualquier problema de eso. Entonces, los médicos de familia pueden solucionar esto, o también, si es que no hubiera el psicólogo o los médicos que están capacitados para esto. Riesgos por entorno, riesgos comunales, si tiene inundación o lluvia, o hay muchos, o hay, no hay desagüe, hay vectores, o roedores, y todo esto porque hay basura, todo, entonces hay que gestionar para que el camión de la basura pase, o sea, de repente para que se organicen toda la gente, la comunidad, para mejorar estas actividades comunitarias en relación al recojo de residuos sólidos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, la ficha familiar es muy importante porque nos va a hacer conocer a la familia, los riesgos que tienen, los daños que tienen o enfermedades, conocer los riesgos familiares, conocer los riesgos de entorno, de comunidad, para poder nosotros intervenir con ellos. Lo que nosotros necesitamos es intervenir de acuerdo a los problemas que vamos a encontrar en la familia. Por eso es que nosotros, es importantísimo estos datos de la ficha familiar. Luego en la tercera hoja tenemos los instrumentos propiamente de la evaluación familiar. Tenemos el familiograma, tenemos el ecomapa, tenemos el ciclo vital familiar y tenemos el tipo de familia y el árbol familiar, que vamos a ver acá la funcionalidad con estos dos cuadros de familia. Aquí en el familiograma nosotros ya en la clase teórica se les va a dar, pero acá nosotros necesitamos tres generaciones. La primera la podemos llamar desde la primera los hijos, la segunda generación es esa sería la tercera generación, los hijos. La segunda generación es la de los padres y la primera generación sería la de los abuelos. Entonces tenemos que tener sí o sí tres generaciones. Nosotros pedimos tres generaciones para ver, porque vamos a identificar, aquí no son los que viven en la casa, sino los riesgos que tienen o daños o enfermedades que tienen las tres generaciones. Por ejemplo, vamos a comenzar en la parte de en medio, en la clase teórica les van a explicar mejor y con el ejemplo también nosotros vamos a colocar, aquí se coloca, comenzamos con el papá, la mamá, ya sabemos que es el símbolo cuadrado, es el papá, y el símbolo redondo, un círculo, es las mujeres. Entonces acá papá y mamá se van a colocar, vamos a hacer en la parte teórica, papá y mamá, y luego salen los hijos. Y hacia arriba del papá y mamá, entonces vamos a tener el padre, la madre y algunos hermanos que me interesen el dato, ¿no? Por ejemplo, si el abuelo es diabético, el papá no es diabético porque de repente es joven, 35 años, los hijos tienen 5 o 6 años, pero tenemos ya el riesgo de diabetes, el riesgo de hipertensión, el riesgo de cáncer. Entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar con esas familias por los riesgos que presentan en su línea materna o paterna o en su genograma, que llamamos su familiograma. Esto se va a explicar en la parte teórica, pero nosotros acá debemos tener tres generaciones, debemos tener el nombre, la edad, la ocupación, el riesgo o daño que tengan las familias y la ocupación y el riesgo o daño.
Entonces definimos nombre de la persona, edad de la persona, qué riesgos o daños tienen y la ocupación. También estamos colocando aquí, podemos ser importante, algún otro dato que sea interesante, se le va a colocar en esto. Tenemos un familiograma estructural y un familiograma funcional. Funcional es las relaciones, cómo se llevan entre los miembros de toda esta familia. Eso es para 3 generaciones, así vivan o no vivan juntos. En el ecomapa, aquí por lo contrario, el ecomapa, aquí se colocan los que viven en la casa.